Buenas tardes, soy el doctor José David Aguirre Fernández, residente del curso de especialidad de imagen musculoesquelética del INR. El día de hoy les voy a hablar de las lesiones musculares. Voy a hablar de algunos conceptos básicos que como radiólogos debemos de manejar. Voy a hablar de los diferentes espectros de los trastornos musculares que con mayor frecuencia vemos en la práctica clínica. Y también veremos algunas clasificaciones, las más importantes. Entonces, de lo que voy a hablar hoy, y todo se basa en esta clasificación, que es la clasificación de la injuria muscular. Siempre hay que tener en cuenta si la presentación de la clínica es aguda, subaguda y crónica, porque en base a esto se subdivide en las diferentes patologías que veremos hoy. Entonces, el mecanismo de trauma casi siempre va a ser indirecto o directo. Por ejemplo, en la presentación aguda, cuando es indirecto, afecta la unión miotendinosa. Cuando es directo, o sea, por contusión, va a haber laceración o hemorragia aguda. Y cuando está afectada la fascia, vamos a encontrar un síndrome compartimental agudo. Cuando es subagudo, si el mecanismo de lesión es indirecto, vamos a encontrar un dolor muscular de aparición tardía, o si es directo, un hematoma subcutáneo. Y cuando es crónico y es directo, vamos a encontrar un desorden en la cicatrización con fibrosis y atrofia. Y si es directo, vamos a encontrar hematoma crónico o miositis osificante. Cuando afecta la fascia y la presentación es crónica, siempre debemos de pensar en un síndrome compartimental eh, de aparición tardía, crónico. Entonces, hay varias modalidades de imagen que podemos utilizar para evaluar las lesiones musculares. Tenemos la radiografía y la tomografía computarizada, que son buenas para ver fracturas y ver la mineralización de los tejidos blandos, pero se queda muy corta a la hora de evaluar las lesiones musculares agudas. Tenemos la resonancia magnética y el ultrasonido, que son excelentes por su gran resolución espacial y de contraste de tejidos blandos, pero en este caso la ecografía tiene menos sensibilidad para evaluar las lesiones agudas de bajo grado, aparte de que otro inconveniente que tiene es que es operador dependiente. Y otro tipo de imágenes que están utilizando en la actualidad es las de tensor de difusión y la espectroscopía, que son para evaluar o obtener información cuantitativa de las lesiones musculares, sobre todo ver la desorganización microestructural relacionada con los tejidos musculares dañados. Entonces, los conceptos que debemos de manejar antes de entrar a la parte de patología es conocer la unidad músculo, tendón, hueso, que es esta de acá, que se compone del músculo, la unión miotendinosa, el tendón, que sería el tendón libre, y su unión al hueso o la entesis. Este músculo está conformado por células musculares o por fibras musculares que tienen una orientación longitudinal y que están cubiertos por un estroma de tejido conectivo, que es el endomisio. A su vez, varias células musculares conforman un fascículo que están envueltos por el perimisio y varios fascículos conforman el músculo que están envueltos por el epimisio. Entonces es importante conocer la unidad músculo, tendón, hueso para conocer y para entender las patologías. Estos son dos gráficos que me hablan de la estructura de colágeno del músculo. Esa es una sección en el plano axial a través del hombro derecho que muestra el tendón de colágeno de su escapular dentro de su vientre del músculo. Aquí se ven fibras tendinosas de colágeno finas intercaladas dentro del músculo deltoides. Esta banda plateada sería el epimisio, que es lo que recubre todo el músculo. Y en esta microfotografía del espécimen histológico se muestra el epimisio, que sería este de acá, con sus fibras o células musculares que tienen algo característico, diferente al resto de las otras células que tenemos en el cuerpo, que es que presentan núcleo a nivel periférico o a nivel excéntrico.
Entonces, cuando falla cualquier componente de la unidad músculo, tendón, hueso, el problema es que esto puede provocar la interrupción del movimiento y la ubicación de la falla varía según la edad del paciente. Tenemos este ejemplo, que es una resonancia en adquisición coronal ponderante 2 con supresión grasa en un exatleta de pista de 46 años que resbaló sobre la hierba mojada, donde vemos una ruptura traumática bilateral de los tendones isquiotibiales en su origen isquiático. Entonces, a la derecha hay una retracción proximal de lo que es el semimembranoso y los tendones conjuntos a su vez están engrosados, o sea, presentan una tendinosis y tenemos una retracción de los tendones de la corva que no es tan severa como en el lado eh, derecho. Entonces, dependiendo la edad, vamos a ver la afectación. No es lo mismo que se lesione un niño a que se lesione un adulto joven o un adulto mayor. Entonces, en los niños, como su fisis está abierta, la falla ocurre en el hueso y esto que puede traer o una fractura o una avulsión fisiaria o una lesión eh, perióstica. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos una fractura por avulsión de la espina ilíaca anterosuperior en la cadera izquierda. Aquí se ve el fragmento óseo curvilíneo. Y en esta resonancia en adquisición coronal ponderante 2 con supresión grasa del mismo paciente, se muestra la avulsión completa de lo que es el tendón sartorio y el tendón de la fascia lata. También vemos acumulación de, al parecer, edema o hemorragia intramuscular del músculo glúteo medio. Y en el adulto joven, que ya es esqueléticamente maduro, tiene tendones sanos y la falla ocurre es en la unión miotendinosa. Aquí tenemos esta resonancia en adquisición coronal T2 con supresión grasa de la pantorrilla izquierda que muestra la distensión de la unión miotendinosa que es de grado moderado a nivel del gastronemio lateral y una distensión de bajo grado que sería esta de acá en la unión miotendinosa distal del gastronemio medial. El tendón en sí, en una persona sana, es la estructura de esta unidad que menos se lesiona. Podemos encontrar lesión del tendón, sobre todo en personas adultas mayores, donde ya hay una degeneración previa de este tendón por la edad. También debemos de conocer los diferentes tipos de contracciones musculares para entender las lesiones que vamos a ver más adelante. Tenemos la contracción concéntrica, que un ejemplo muy claro es levantar una pesa. Aquí el músculo se acorta a medida que su fuerza supera la carga resistiva, que es la que le está dando la pesa. La contracción isométrica, aquí las fuerzas de contracción y de carga resistiva son iguales, por lo cual no hay alteración en la longitud del músculo. Y en la contracción excéntrica, que un ejemplo muy claro es el descenso controlado de un peso, la fuerza muscular es menor que esta carga resistiva y el músculo se alarga activamente. Entonces, la capacidad de un músculo para generar movimiento depende de su potencia. ¿Y qué determina la potencia? La determina su capacidad funcional y de contracción, así como su anatomía y su arquitectura. Entonces, hay unos factores que influyen en la potencia de los músculos, que son estos tres: composición, tamaño y longitud de sus fibras, tamaño y longitud del brazo, el momento del músculo. Cuando hablo del brazo, el momento del músculo, me refiero como la eficacia que tiene un músculo para generar un movimiento a lo largo de una distancia. Entonces, por ejemplo, un músculo con un brazo momento largo necesita generar más fuerza para producir el mismo desplazamiento de los músculos. En particular, si son músculos que cruzan dos articulaciones. Y la otra, la disposición precisa por el cual las fibras de un músculo interactúan con su tendón. También debemos de conocer los tipos dominantes de fibras musculares que tenemos en el cuerpo.
Tenemos fibras musculares tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 son de contracción lenta, o sea, tienen menos potencia, pero como contienen más mitocondrias, eh, brindan grandes periodos de contracción. Mientras que las tipo 2, que son de contracción rápida, a diferencia de las tipo 1, tienen más potencia, pero breve ráfaga de actividad debido a su mayor cantidad de enzimas glucolíticas. Por eso, estas no pueden funcionar durante periodos largos de tiempo. Ya empezando a hablar de las lesiones como tal o el mecanismo de lesión, el más frecuente y el más importante es la lesión indirecta, también llamada contractura muscular. Esta se da por una distensión del músculo eh, o un estiramiento excesivo de este músculo durante un ejercicio excéntrico, que fue de los que le hablé ahorita. Se divide en tres grados, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es una lesión leve, pero que produce dolor sin pérdida del rango de movimiento. En la grado 2 es una lesión moderada con pérdida de la fuerza muscular y el rango del movimiento. Y la grado 3 es una lesión eh, grave y se relaciona frecuentemente con desgarro completo. Entonces, en una lesión indirecta o por estiramiento o por distensión, lo que más se va a afectar es la unión miotendinosa, porque esta exhibe una menor capacidad de absorción de energía que el músculo y el tendón. La tensión promedio que conduce a la falla de esta unidad es tan solo de un 20%. Entonces, por eso es el sitio donde más se lesiona la unidad músculo, tendón, eh, hueso. Aquí, por ejemplo, vemos una rotura completa del recto femoral en su unión mitendinosa. Este era un jugador de fútbol de 45 años, tuvo este desgarro completo a nivel distal de su unión y el espacio se llenó de sangre. ¿Por qué se llenó de sangre? Porque, como les hablé ahorita, el tendón libre, que es la parte del tendón que va de la unión miotendinosa al hueso, se divide en dos, tendón libre corto y tendón libre largo. Por ejemplo, este músculo tiene un tendón libre largo, por eso se acumula líquido a este nivel. Entonces, para conocer los tipos eh, de lesión por distensión, hay que conocer la arquitectura muscular, porque dependiendo de cada arquitectura que presente cada músculo, la localización de la lesión en la unión miotendinosa va a cambiar. Entonces, en esta primera imagen, vemos las fibras musculares paralelas que corren a lo largo de un eje longitudinal. Y aquí tenemos la arquitectura muscular con una configuración fusiforme, donde los tendones se estrechan a ambos extremos. Tenemos los músculos penados que tienen una, uno o más tendones que se insertan eh, a nivel de la longitud de cada músculo. O sea, la localización de estas uniones miotendinosas van a ser hacia la periferia. Y tenemos el músculo bipenado, que lo característico de este músculo es que la unión miotendinosa va a ser central. Y acá tenemos un ejemplo de un músculo multipeniforme que exhibe múltiples tendones discretos y la lesión puede limitarse a cualquier porción del músculo. Entonces les traje aquí unos ejemplos eh, de las diferentes arquitecturas que vamos a encontrar y cómo es que se lesionan. Entonces, ese es un ejemplo de, de una lesión de un músculo paralelo. Como aquí estos músculos, generalmente los tendones son muy cortos, cuando se lesionan, la afectación va a ser dentro del tendón. Entonces, como la afectación va a ser dentro del tendón, lo que vamos a encontrar siempre es un acortamiento del músculo. Un ejemplo muy claro de este tipo de arquitectura muscular
es la que presenta el bíceps braquial. Aquí lo que vemos es una ruptura completa del tendón del bíceps, eh, de la cabeza larga, con una retracción proximal tanto del tendón como del músculo. Y la arquitectura que más se va a lesionar es la de los músculos unipenados. Este es un ejemplo muy claro, es una resonancia en adquisición axial ponderada entre 2 con supresión grasa del muslo izquierdo, que muestra un edema muscular leve que va a ser superficial, o sea, a nivel del epimicio. Como les dije ahorita, como esto es un músculo eh, unipenado, donde su unión miotendinosa va a ser hacia la periferia, por eso siempre vamos a encontrar el edema a nivel del epimicio. Los músculos que más se distienden con mayor frecuencia en el cuerpo humano y que tienen esta morfología o esta arquitectura, el principal va a ser el bíceps femoral, seguido el recto femoral y por último del gastrocnemio. Otro ejemplo de lesión de arquitectura muscular tipo bipenado, donde el tendón va a ser central y la unión miotendinosa va a ser central, es el músculo supraespinoso. Tenemos un hombre de 30 años con inicio agudo de dolor en el hombro al levantar pesas. En esta resonancia en adquisición axial ponderada entre 2 con supresión grasa de hombro derecho, se muestra el edema a ambos lados del tendón. A eso se le llama el signo de o patrón en pluma y es característico cuando el tendón es bipenado y se ve el tendón a nivel central. Y un ejemplo de una lesión de un músculo multipeniforme, como puede ser el deltoides, el subescapular, el infraespinoso o el pectoral mayor, es que aquí vamos a encontrar que las lesiones se pueden presentar en cualquier parte del músculo. O sea, el patrón de lesión es muy variado. Entonces aquí tenemos un hombre que presentó dolor torácico derecho agudo e hinchazón después de después de levantar un peso de aproximadamente 400 libras. Se le hizo una resonancia en adquisición coronal T2 con supresión grasa al pectoral que muestra un desgarro completo del tendón que afecta la cabeza eh, external del pectoral, que sería esta de acá. Hay bastante edema muscular en la cabeza abdominal relacionado con un desgarro del tendón y también hay edema más leve en la cabeza clavicular superior. Entonces mire que aquí en el patrón se puede comportar de cualquier manera. ¿Por qué? Porque es un músculo multipeniforme. Tiene diferentes uniones miotendinosas. Hay un músculo que presenta un patrón diferente a los anteriores músculos, que es el recto femoral. ¿Por qué? Porque este músculo exhibe una anatomía única. Tiene un componente periférico que va a ser unipeniforme o monopeniforme, derivado de su cabeza directa, que encierra a un músculo que va a ser bipeniforme, central. Entonces, esta es una resonancia en adquisición axial ponderante 2 con supresión grasa del muslo izquierdo que muestra una lesión de grado moderado del vientre muscular del recto femoral continuo con la cabeza directa. Entonces, aquí vamos a encontrar líquido epimicial a lo largo de la aponeurosis posterior, que sería esta de acá, y la porción del músculo derivada de la cabeza indirecta, que es la que contiene el tendón central, que sería este de acá, no está involucrada. Y por último, hay un tipo de lesión, que es la lesión por distracción aponeurótica, y se ha dicho que este tipo de lesión es por la contracción diferencial de dos vientres musculares adyacentes que convergen en un tendón común, formada por la unión de la aponeurosis de los dos músculos. Un patrón de lesión clásico, este tipo de, de espectro traumático, es una lesión en la porción del gastrocnemio y el sóleo. ¿Por qué? Porque las dos aponeurosis de estos dos músculos convergen en lo que es el tendón de Aquiles.
La siguiente lesión es dolor muscular de aparición tardía. Es una lesión que se da por estiramiento, que es causada por un ejercicio excéntrico, donde el paciente no está acostumbrado a este tipo de ejercicio y es prolongado o demasiado vigoroso. Aquí la intensidad, más que la duración, es lo que produce esta lesión. Entonces, el paciente refiere a aparición gradual de dolor muscular, rigidez e hinchazón durante varias horas o días de su actividad. Y la resolución es espontánea y puede tardarse de 1 a 2 semanas. Por resonancia, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver aumento o agrandamiento del músculo y aumento de su intensidad señal, sobre todo en secuencias ponderadas en T2, con conservación de la arquitectura muscular. También podemos ver líquido intersticial, como lo vemos en esta resonancia. Y por ultrasonido va a haber aumento de la cogenicidad del músculo que me traduce a un edema muscular. Los hallazgos por resonancia, el punto máximo se da de 3 a 5 días y pueden persistir hasta por 80 días. La otra lesión es un trauma directo o contusión, que es una lesión aguda causada por un golpe directo no penetrante en el músculo. Generalmente afecta la parte anterior del muslo, la parte posterior del muslo, la parte anterolateral del brazo. En este gráfico se muestra una lesión por contusión a nivel del cuádriceps y en esta resonancia en adquisición sagital ponderada ante 2 con supresión grasa del muslo izquierdo es una lesión heterogénea con una margen pobre definida dentro del músculo vasto intermedio que está anterior a la superficie del hueso. Entonces, con el impacto, sea con el músculo relajado, esta es la localización típica. También puede haber un resultado, o sea, la contusión también puede dar como resultado una mezcla de hematoma intramuscular y hemorragia intersticial directa a través del parénquima muscular que se va a ver poco organizado. O sea, aquí el aumento de la intensidad es en el músculo, es desorganizado, a diferencia de una lesión por distensión que es a nivel de la unión miotendinosa. La hemorragia intracompartimental, esta se reconoce fácilmente debido a la distorsión de la arquitectura local que aparece como una masa intramuscular de intensidad señal variable según la etapa de gradación de la sangre. Entonces ya como conocemos todos, cuando es aguda va a tener baja señal en T1 y en T2, cuando es subaguda temprana va a ser hiperintensa en T1, hipointensa en T2, cuando es subaguda tardía va a ser hiperintensa tanto en T1 como en T2, y cuando es crónica, por la hemosiderina va a ser, y la ferritina va a ser hipointensa tanto en T1 como en T2. Aquí vemos un hematoma agudo dentro del vasto medial en una resonancia ponderada en densidad de protones con supresión grasa en un paciente que presentó un trauma 6 horas previos a esta imagen. Y por ecografía, cuando vemos un hematoma intramuscular, nos está hablando de un hallazgo clave para un desgarro muscular significativo. Entonces aquí la hemorragia se comporta dependiendo del tiempo de evolución. Cuando es aguda, va a ser ecogénica, puede simular una masa, pero lo diferenciamos de una masa porque tiene reforzamiento acústico posterior. Cuando pasan horas y días, o sea, cuando es subaguda, va a ser hipoecoica, puede tener niveles líquido en su interior o puede tener imágenes reticulares en su interior. Y cuando es crónica o ya lleva muchos días, se va a ver totalmente anecoica. Va a ser prácticamente como un seroma. La laceración, que es otro tipo de lesión muscular, es el resultado de un traumatismo penetrante, directo, agudo por un objeto cortopunzante, generalmente un cuchillo. Entonces, ¿qué vamos a ver en la resonancia? Un defecto lineal claramente delimitado en el músculo que va a estar lleno de sangre y va a estar lleno de líquido, asociado a una ruptura en la piel. Esto es lo típico en una lesión por laceración. Y cuando hablamos de trastornos de los tejidos conectivos, aquí ya vamos a hablar de lo que es síndrome compartimental agudo y síndrome compartimental de esfuerzo crónico. Eh, lo que vamos a ver es, y lo que ya sabemos, es que la fascia rodea cada compartimiento y cuando hay una lesión restringe la capacidad de expansión de su contenido. Esto aumenta la presión dentro del compartimiento
Compromete la microcirculación capilar y neural, el flujo venoso y por último el flujo arterial. Todo esto va a dar como resultado una hipoxia, acidosis y permeabilidad celular alterada. El síndrome compartimental tiene numerosas causas. Pueden ser por cirugía reciente, presión prolongada, trombosis o lesiones que ocupan espacio dentro del compartimiento. En el síndrome compartimental agudo, los compartimientos que más se afectan van a ser el anterior y lateral de la pantorrilla. Estos son los sitios más comunes de síndrome compartimental agudo. Secundario, una fractura ya sea de tibia o de peroné. También puede verse afectado el muslo o la parte superior del brazo y el antebrazo o la musculatura paraespinal, pero no es tan frecuente como la pantorrilla. En la resonancia vamos a ver todo un compartimiento agrandado o un abultamiento difuso que puede ser secundario a hemorragia o a líquido dentro del compartimiento. Y si le colocamos contraste a la resonancia, vamos a ver un realce periférico con una hiporrealce a nivel central que nos está hablando del área de necrosis y es algo típico para diagnosticar síndrome compartimental agudo. Cuando hablamos de síndrome compartimental de esfuerzo crónico, que ya es una lesión crónica como tal, puede causar dolor, calambres, tensión muscular durante el ejercicio y se da también típicamente en la parte anterior o lateral de la pantorrilla, con frecuencias bilateral. Eh, Se cree que se da por una salida retardada de líquido intracelular después de una actividad física, por alteración de la permeabilidad inducida por metabolitos o por irritación del nervio perióstico. Este tipo de lesión resuelve rápidamente después del cese de la actividad. Generalmente resuelven a los 30 minutos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Como un aumento de la intensidad de la señal muscular en imágenes sensibles a los fluidos, que puede estar acompañado de inflamación muscular o edema facial, pero todo está relacionado con el ejercicio. Y otro tipo de lesión es la hernia muscular, que son el resultado de un defecto de la fascia causado con mayor frecuencia por una fractura o una lesión penetrante o cirugía, y esto permite que el músculo sobresalga a través del tejido conectivo. Su localización típica o más frecuente va a ser a nivel del compartimiento anterior de la pantorrilla y se relaciona con un defecto medial que permite que se hernie el músculo tibial anterior. Otras causas pueden ser congénitas por adelgazamiento de la fascia que permite esta protrusión muscular. De la resonancia al ultrasonido, el más sensible para diagnosticar la hernia muscular es el ultrasonido. Aquí aparece como una masa hipoecogénica y también puede verse un defecto en la fascia como tal. Esa es una hernia muscular en un hombre de 27 años que sentía una masa, se la podía palpar a nivel de la pantorrilla y esta masa se exacerbaba durante el ejercicio. En esta ecografía transversal en reposo de la pantorrilla izquierda no vemos ningún defecto, parece normal, pero con la flexión del tobillo sí se pudo ver el defecto. Y esto era la hernia muscular que presentaba el paciente. La reparación de una lesión miotendinosa a menudo es incompleta y esto puede resultar en una deformidad permanente en la región de la lesión debido a la formación de una cicatriz excesiva y se ve como un engrosamiento, como lo vemos en la imagen, un engrosamiento focal del tendón y la cicatrización incompleta da como resultado una mezcla de fibrosis y regiones de reemplazo graso del músculo. Y en la ecografía, la cicatriz se puede ver como una imagen hiperecoica dentro del músculo o una imagen heterogénea por cicatrización fibrosa. Por ejemplo, en esta imagen no vemos fibras musculares y vemos disminución de volumen del músculo a este nivel. Eso es típico de una curación eh, anormal. Otra lesión es la miositis osificante, que es una aberración de reparación no neoplásica que aparece como una masa mal definida de partes blandas. Aquí el problema es que cuando la lesión tiene menos de 4 semanas,
Suelen ser intensamente hematosas, mal definidas y pueden confundirse con una neoplasia agresiva. Aquí lo que nos puede ayudar es el antecedente de traumatismo muscular directo, ¿sí? Y el sitio donde se localiza afecta con mayor frecuencia a la musculatura del cuádriceps, a la aductora y a la braquial, sobre todo en niños y adultos jóvenes. Ya después de 4 semanas, ya se ve el área de calcificación como esa tomografía en corte axial, donde se ve una lesión calcificada y ya no, ya sí por tomografía, y después de 4 semanas sí es más fácil hacer el diagnóstico. Hablando de los sistemas de clasificación, hay varios. De los más utilizados es la clasificación de Múnich y la de la clasificación de atletismo británico. La de Múnich se utiliza tanto ultrasonido como resonancia y la británica es solamente para resonancia. Esta se hizo en un consenso respaldado por el Comité Olímpico Internacional y la Unión Europea de Asociación de Fútbol, la UEFA, en el 2012. Y estas han sido como clasificaciones que han ido complementando a la clasificación de Múnich, tanto la italiana como la de Barcelona. Pero en lo personal, la que más utilizo para ultrasonido es la clasificación de Múnich y para resonancia la clasificación británica. Entonces, en la clasificación de Múnich se divide según el mecanismo de lesión en indirectas o en directas. En directas, contusión o laceración, en indirectas se divide a su vez en trastorno funcional y lesión muscular estructural. En el trastorno muscular funcional se divide en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, que a su vez se divide en dos, en tipo 1A y tipo B. En tipo 1A es inducido por fatiga, aquí no hay hallazgos por imagen, y el tipo B es un dolor muscular de aparición tardía que, como ya les había mencionado antes, se ve como un aumento de la ecogenicidad o de la intensidad de señal tanto en el ultrasonido como en la resonancia. Y la tipo 3 y la tipo 4 se dividen en una ruptura muscular parcial y una ruptura total o subtotal, que a su vez se divide en tipo 3A y tipo 3B, que es desgarro parcial menor, y este es desgarro parcial moderado. Tiene un diámetro por debajo de 5 milímetros y este tiene un diámetro por encima de 5 milímetros. Y las roturas totales o subtotales. Y la que utilizamos en resonancia es la clasificación británica de atletismo, que se divide de grado 0 hasta grado 4. La grado 0 se divide en grado 0A y grado 0B. Esta es una lesión focal con una resonancia normal. La grado 0B son los hallazgos que encontramos en un dolor muscular de aparición tardía. La grado 1 se divide en la grado 1, grado 3 se divide en leve, moderada y severa. Siendo la grado 1 o leve, aumento de señal en STIR, que es menor del 10%, o una longitud menor de 5 centímetros, una longitud longitudinal. La grado 2 es aumento de señal en STIR con una sección transversal del 10 al 50% y una longitud de 5 a 15 centímetros. Y la grado 3, que es extensa, que es por encima del 50%, tiene una longitud por encima de 15 centímetros. Y la grado 4 es una rotura completa. Aquí tenemos una lesión de la unión mitendinosa proximal del bíceps femoral con hiperintensidad que se extiende por una longitud craneocaudal de aproximadamente 16 centímetros, que involucra más del 50% del diámetro del vientre muscular. Esa se clasificó como una grado 3. Y estos son ejemplos que quise traerles de lesiones musculares utilizando la clasificación de Múnich. Aquí tenemos un ultrasonido con una ecoestructura muscular normal. Aquí lo que muestra las flechas es el perimicio, que son estas imágenes lineales ecogénicas, y esta más gruesa sería el tendón central. Aquí tenemos una lesión de tipo fibrilar. Recuerden que las lesiones de tipo fibrilar son las que miden menos de 5 milímetros y se clasificarían como un grado 3A o un desgarro fibrilar. Aquí tenemos, por ejemplo, una distorsión de la arquitectura muscular, donde puede haber aumento de la ecogenicidad, disminución de la ecogenicidad o distorsión de la arquitectura. Así son los como se puede comportar. Y un grado 3B, que sería un desgarro fascicular. Aquí simplemente es una imagen anecoica irregular que mide más de 5 milímetros.
y ya sería un desgarro fascicular. Y eso sería todo. La verdad es que es un tema muy extenso. Traté de resumirlo lo más que pude, sin embargo, es un tema complejo y muy extenso.